Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de un futbolista, o quizá, mejor decir, de un exfutbolista. Hoy vamos a hablar con Jonathan Pérez Olivero, es más conocido como Jota, ha sido un estandarte del fútbol lanzaroteño con un largo recorrido y sobre todo llegó a conocer lo más top, es decir, llegó a jugar en el Real Madrid de los Galácticos, llegó a jugar en la Unión Deportiva Las Palmas en el primer equipo, llegó a jugar en la Unión Deportiva Lanzarote, con 15 años debuta, con 16 no sé si ya estaba ascendiendo a Segunda B. La verdad que estamos hablando de un jugador ya casi mítico en Lanzarote, que el otro día pues lo veía en las redes sociales que decía pues algo así que colgaba las botas, finalizaba la temporada pasada en el Tinajo de regional, iba a decir de preferente, de regional, y la verdad que, bueno, pues le dije, le metí un toque y digo, Jota, yo creo que esto hay que celebrarlo con una entrevista. Y aquí tenemos a Jonathan Pérez. Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Bien? Bien. Con más tiempo ahora, entiendo yo. Sí, con mucho más tiempo, más tranquilo, más relajado y bueno, con una decisión que al final creo que ha sido la más acertada. Sí, no, ya un rodaje, ¿no? Una cosa va llevando a la otra y además ya tienes otras funciones laborales, entre otras ser concejal de Tinajo, que me imagino que también tiene sus problemas, ¿no? Sí, bastante, sobre todo desgraciadamente por la situación que tenemos. Lleva mucho tiempo, lleva a arreglar muchos asuntos, muchos problemas y bueno, te quita bastante tiempo, ¿no? Bueno, vamos al final, que quiere decir verdad al principio, porque terminaste en el Tinajo, no sé si ya lo tenías previsto alguna vez cuando estabas jugando en otros equipos, estuviste en Noruega, en Ponferrada, en muchos sitios, y dijiste, yo me terminaré en Tinajo, ¿lo tenías claro? Sí, yo lo tenía claro, es más, lo he comentado muchas otras veces que mi ilusión, mi sueño, por decirlo de alguna manera, era empezar en el Tinajo, que fue donde empecé, y terminar en el mismo equipo, ¿no? En el Club Deportivo Tinajo. Ahora vamos a hablar de los inicios, pero ¿te planteas entrenar? Estoy a pocos días de terminar el nivel 2, el curso de entrenador, que me vale hasta regional preferente. Y bueno, una vez que lo tenga, vamos a ver. Primero, después de la decisión que tuve y demás, pues quiero descansar, quiero desconectar y luego ya veremos lo que se me va Vale, pero metiendo en cabeza. si te estás sacando el carnet, entiendo que, que algo de entrenador creo que te vamos a seguir viendo en los campos. Jota, ¿cómo te iniciaste? ¿Te iniciaste en el Tinajo? ¿Cómo fue? ¿Había tradición familiar en tu casa o no sé si...? Bastante. Sí. En el pueblo, en La Vegueta, muchos de mis amigos mayores que yo jugaban en esa época en el Tinajo. Yo tenía 6 años. Mis tíos por parte de mi madre y mis tíos por parte de mi padre, todos han jugado en el Club Deportivo Tinajo, primos que han jugado en el Club Deportivo Tinajo, mi hermano que lleva toda la vida en el Club Deportivo Tinajo, y un poco es un equipo familiar. Por lo tanto, empecé con mis amigos que me llevaban, jugábamos en la cancha de La Vegueta, veían que tenía un poco de condiciones y demás, y animaron a mi madre, porque mi madre en principio pues no estaba muy por la labor, pero bueno, ellos hicieron el favor de hacerse responsable de mí y de llevarme todos los días a los entrenamientos al campo de Tinajo, pues me tenía que desplazar, claro. Claro, desde La Vega tal. No sé si ahí despuntas o cómo llega la Unión Deportiva Lanzarote, cómo llega, ¿viene a ficharte? ¿Con qué edad? Sí, con 12 años en edad infantil, Domingo Gil hace una llamada, me llama a mis padres, llama al Club Deportivo Tinajo, a la directiva, y bueno, a partir de ahí empezó todo en la Unión Deportiva Lanzarote. ¿Tú siempre jugaste en el centro del campo? ¿Siempre fue ese puesto? Sí, siempre he jugado en la misma posición. Sí, ¿no? Porque luego hay jugadores que van, ¿no?, yendo de atrás para adelante o de adelante para atrás. Normalmente quizás más de adelante para atrás, ¿no? Eso ya con la edad empieza delantero y ya con la edad cada vez más No te lento, ponen portero ya, porque, vamos. ya va retrasando puestos. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo recuerdas? No sé si un chico de 12 años, creo que me decías, llega a la Unión Deportiva Lanzarote y ya es el representativo de toda una isla. No sé si ahí ya vas notando que van eligiendo un poco los mejores y no sé si pudiste ver, oye, esto no sé si voy a poder con ello, o llegaste y te fue fácil. No me fue fácil. Y si no mal recuerdo, creo que llegué uno de los últimos. Había un muy buen equipo. Antiguamente la base de la Unión Deportiva Lanzarote funcionaba mejor que ahora, creo yo, mi opinión. Y claro, cogían los mejores de cada pueblo, hacían un auténtico equipazo y era muy complicado jugar. Si no trabajabas, si no estabas concentrado, si no ibas e intentabas divertirte y demás, te era imposible, porque había muy buenos jugadores en la isla de Lanzarote con esa edad. ¿Recuerdas jugadores que dijiste, este se quedó por el camino, pero que te parecían que eran extraordinarios? Es que en esa época coincidí con Vladimir, que jugó en el Levante, vecindario, que ha tenido una carrera excepcional.
Mingo Pereira, que lo conocemos, que fue internacional sub-15 con la selección española. Michael Cedrés, que es le decimos Michael Hamburguesa, que es el hijo de Pacheco, el de la hamburguesería Super Guay. Sí. Quizás Michael fue el que un poquito más pena me dio porque tenía unas condiciones increíbles y bueno, jugó también en el Club Deportivo Tenerife, en los filiales y demás, pero yo pensaba que iba a llegar a algo más porque era muy buen jugador. Michael Padrón, Michael Padrón es más pequeño que yo, más pequeño. Coincidimos ya, pero en el primer equipo de la Unión Deportiva Lanzarote. Ese sí que tenía, ¿no? O tú pudo haber tenido, ¿no? Ese estuvo en categorías subnacionales. También estuvo en la selección española. Bueno, yo coincidí con él estaba en la sub-15 Canarias y yo en la sub-17 y viajamos a Madeira a jugar un torneo y demás y la gente loca con él porque era un pedazo de jugador y... ¿El de qué jugaba? Él jugaba de media punta, medio centro, interior, tenía bastante posición. Tenía recursos ahí. Sí, tenía recursos, muy buen jugador. Una lástima lo que ocurrió con Michael. Bueno, ya estás dentro. Y casi por pocos años, ya enseguida, o sea, yo te conozco ya debutando en el primer equipo. No sé si en la introducción lo dije correctamente. Tú te incorporas a la primera plantilla de la Unión Deportiva Lanzarote, que está en tercera, ya queriendo optar. Ya Juan Manuel Rodríguez estaba ahí, ya el año anterior se había incluso llegado a un playoff, ¿verdad? Sí, debuté el primer playoff que jugó la Unión Deportiva Lanzarote en su historia, segunda vez, que fue el último partido, ya no tenía nada que hacer, ya había ascendido de la Universidad de Las Palmas. Y me hizo debutar ese partido, ¿no? El último. Y después ya al principio de la siguiente temporada ya me integré en el primer equipo y estuve todas las temporadas con ¿Qué edad ellos. tenías cuando ese playoff, ese partido? 15 años. Ahí con 15 años. 15 años. Un niño entre hombres, ¿no? Porque... Un niño entre hombres. Claro. Porque bueno, en ese equipo, imagínate, Rafa Rodríguez, Santi Monte de Oca, Mació, Pedro Cruz, Juan y Vega. Un auténtico equipazo. No, además, Juan, y me acuerdo, gente atlética, que tú me imagino, tú con 15 años. Gente bastante fuerte. Sí, gente sí. que ya venía, por decirlo de alguna manera, de vuelta, que ya había jugado mucho en segunda A, segunda B, y eran auténticas bestias, ¿no? Pero bueno, había que acoplarse. Sí, la verdad que sí. Yo ya te recuerdo ya también en la segunda temporada, es la que yo también empiezo a trabajar. De hecho, vamos a ver una foto, porque es la foto en la que se ve cuando una vez ya Lanzarote lo graba. Y esta es la foto que te he dicho. Esta es una pequeña promesa que le quería decir a Jota, que yo tenía esta foto, yo trabajaba en el periódico La Provincia, y ahí se nos ve en el centro, el de negro, y yo con una camisa a cuadros. Y esta es una celebración en un restaurante en Tías, ¿no? Y fue cuando... se hizo la promesa, por eso está mucho. Tú no te llegaste a teñir el pelo, no sé por qué no. No. Yo, aparte de la edad que tenía, imagínate llegar con el pelo teñido a casa. Te la llevas de tu madre, ¿no? No, sí, pero ahí Rubén, por ejemplo, Rubén también era jovencito. Sí, Rubén, no sé si en esa época, Noé también, Mació, Rosme creo que también tenía el pelo teñido, Miguel de la O, Pedro Cruz, José María, Moisés, portero chillarrero, Manuel Orlando, Marino, Enrique... Juani, Pedro Borges, creo que está por detrás de nosotros dos, ¿verdad? Es de los medios, por eso antes estaba de mira, Noé lo tienes a tu lado. Noé, Efraín, Efraín y Rosmen. David Martín, Rosmen como tú, otro concejal. No sé si a veces les reclaman los políticos sabiendo que ustedes tienen gancho a lo mejor entre la juventud o entre la gente del deporte también, ¿no? Sí, seguramente serán por algunas cosas y entre y que esas cosas será eso, que la gente joven, pues bueno, conocen a uno, podemos tirar de ellos y demás. Claro, la verdad que sí, esta foto la tenía guardada, entre otras cosas también está Federico Betancor, ahí en la izquierda junto a Santi y Juani, compañero, en este caso hasta primo mío, Federico Betancor falleció hace ya un tiempo y me acuerdo de esta foto y de, bueno, a ver si la consigo y te la doy luego, ahora te la paso. Y la verdad que, ¿cómo recuerdas ese ascenso? Porque tú ahí sí que fuiste importante y sobre todo... porque ahí tu posición era el mediocentro defensivo, ¿era, no? Sí, mediocentro defensivo. Eres un Casemiro ahí. Casemiro, sí, porque yo para jugar ya estaba David Martín, imagínate la calidad que tenía, ¿no? Que todo el mundo dice que en su época de jugador joven fue mejor jugador que Juan Carlos Valerón en la Unión Deportiva Las Palmas. Y mira tú, darle la pelota a David, haz lo que tú quieras. Yo estaba para correr, cortar y entregársela. Y ya te digo, acoplarme a ese equipo, empezar jugando y demás, no era nada fácil. No era nada fácil. Y llegar a la Unión Deportiva Lanzarote al primer equipo,
imagínate, tampoco era nada fácil. ¿No? Ahí ya sí tienes 16, ahí en el ascenso. Ahí ya tenía el año del ascenso 16. 16, que 16. También muy joven. En este caso, un entrenador, yo lo conocí personalmente y tenía su lado bueno y su lado malo, que era Juan Manuel Rodríguez, y ha sido criticado por muchos, por otros no. En este caso, a ti te puso y tuvo la valentía de ponerte. No sé si cómo recuerdas eso y qué valoración tienes de Juan Manuel. Bueno, la valoración que tengo es súper positiva, porque bueno, él, comentándolo de alguna manera, fue el que me hizo creer en mis posibilidades como futbolista. Es verdad que desde la base estamos muy bien trabajados. Un entrenador muy importante para mí ha sido también Marcos Magín Arbelo, es jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, capitán. Domingo Gil también lo tuvimos de entrenador y era gente que te formaba desde abajo y ya llegabas, cuando llegabas al primer equipo ya llegabas con unos conocimientos y un poco preparado. Pero Juan Manuel fue el que me dio la oportunidad. No es nada fácil porque era un equipazo que tenía, pues bueno, tenía que ascender o meterse en liguilla sí o sí. Y meterte con 15, 16 años es complicado, muy complicado. Casi hay que tener mucho valor, ¿eh? Mucho valor y mucha valentía. Valor. Por eso te decía, digo, es un poco, y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, es un poco como, por ejemplo, Koeman, que es un tío con personalidad, por ejemplo, con Pedri, el caso. No sé si tú ves cierta semejanza, es decir, Pedri tiene 16, 17 años y lo pone en el Barcelona. Sí, bueno, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Con Pedri, ¿no? Pero yo soy de los que pienso que la edad no importa en el fútbol. Hay muchos equipos, como comentábamos antes fuera de cama, que bueno, que llegan jugadores con 16, 17 años, los pones 2 partidos, juegan bien y hay que cederlo porque tienen su puesto ocupado. Yo soy de los que pienso que si vale, tienes que ponerlo a jugar, tienes que ponerlo, es mi pensamiento, porque al final esos chicos no es lo mismo estar en el Madrid, jugar 2 partidos, saber que vale y luego cederte y estar en otro equipo y decir, oye, no sé si voy a volver, si no voy a volver, dependo ahora de otro entrenador, si no juego pues va a estar muy complicado porque en el Madrid tienes que ir a competir y con minutos y demás. Pero yo soy de los que pondría jugadores jóvenes si valen. Sí, sí, por supuesto que Pedri. sí. Yo solo veo el Barça para ver a Pedri. Luego pasa porque claro, lo decía en la introducción, o sea, este señor jugó en el Real Madrid de los Galácticos, por lo menos llegaste a jugar, luego es verdad que luego ya contarás un poco cómo fue la salida. Pero también sería clave que la Unión Deportiva Las Palmas te ve en estos partidos, en estos playoffs de ascenso y en el Lanzarote y te reclama. También fue clave eso, ¿no? Ahí desarrollas también parte importante de tu carrera en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, estuve 4 temporadas y media, ¿no? En el primer equipo de la Unión Deportiva Lanzarote estuve 1 año, el año del ascenso, y ya después ya fue cuando me fui a la Unión Deportiva Las Palmas, que me ficharon y demás. Y ahí estuve 4 años y medio, 4 años y medio increíbles, muy buenos. Es verdad que tengo una espinita clavada en la Unión Deportiva Las Palmas porque me hubiese gustado jugar un poquito más. Pero bueno, salió la posibilidad del Real Madrid y no hay que pensárselo mucho, ¿no? Al Madrid no se le puede decir que no, ¿no? No se le puede decir que no, ¿no? Sí, en este caso, no sé quién fue el que apostó por ti en el Madrid. ¿Alguien te dijo, quién fue el que, no sé si sería alguien de la cantera o desde el primer equipo? No, ¿te refieres a la hora de fichar? A la hora de ficharte para... Bueno, yo tenía un representante, Petón, del Grupo Bahía y demás. Y bueno, la verdad que cuando destituyeron al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Manuel, entró David Vidal, ya se trajeron un poco fichajes de fuera y demás, y era complicado el jugar. Por lo tanto, recibí una llamada de Petón, que el Real Madrid se había puesto en contacto con él, que estaban interesados y demás, y a partir de ahí pues empezó todas las negociaciones y demás, y lo hicimos ya, porque claro, tú tienes hasta cierto día 12 de la noche, si se pasa no puedes fichar. Pues creo que firmé la ficha, faltaban 20 minutos porque no me querían dejar salir de la Unión Deportiva Las Palmas. Ajá, sí, hay que negociar, ¿no? Bueno, llegas al Madrid y además siempre he contado esta historia a veces, ya hemos tenido alguna entrevista y hemos hablado de esto, llegas al filial, yo ni lo sabía, estaba viviendo fuera, estaba en Málaga viviendo, y viendo el partido veo, digo, pero si es Jota, digo, si yo tengo una foto en la que salgo con Jota. Y la verdad que en este caso, decir cómo fue el jugar en aquel equipo, porque estamos hablando de los Galácticos, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, positivo todo, ¿no? Recuerdo que fue un domingo que jugamos con el filial, jugamos en Vallecas, y el miércoles de la semana siguiente había competición en Primera División. La verdad que ese día con el filial jugamos un partidazo, le ganamos 0-2 al Rayo, y termina el partido y entra Emilio Butragueño y Jorge Valdano y me dicen que el lunes tenía que estar con el primer equipo entrenando.
Y bueno, a partir de ahí, pues el martes ya me comentaron que tenía posibilidades de ir convocado y ya el miércoles por la mañana cuando se dio la cita estaba entre los convocados. Los nervios eran... Pero bueno, al final hay jugadores, sobre todo los que han sido canteranos, más Zidane y demás, que a los que subíamos del filial te trataban como uno más. Sí, Y los nervios pues iban pasando poco a poco hasta la hora del partido, que ya fue un poco el boom. Claro. Me decíamos el Madrid de los Galácticos, Zidane y otros, pero tú siempre has dicho que tenías buenas palabras de Raúl, que Raúl vigilaba a los jóvenes, que ya estaba como él... Raúl era otra historia, Raúl era la bandera del Real Madrid en todos los aspectos, manejaba todo, manejaba no, y se imponía en el vestuario, se preocupaba, cualquier problema intentaba solucionarlo, y a nosotros los canteranos el trato era inmejorable, atento a todo, al mínimo detalle que tú dices, ¿cómo va a ser posible que él pueda saber esto? Sí, me decías tú lo de las primas aquellas, ¿no? Se preocupaba de que cobrara. Sí, aquel partido que inaugurábamos el estadio Alfredo Di Stéfano, nos cambiábamos en la parte de la ciudad deportiva donde están los 7 campos restantes y habían unos 200 metros para llegar al estadio y íbamos en guagua. Y bueno, se sienta detrás de mí y me pregunta que si ya había cobrado la prima por haber debutado en el primer equipo. Y claro, uno piensa, ¿y por qué sabe él que yo tengo prima? Porque es que estaba al mínimo detalle, él sabía todo, manejaba. Sí, era como un gran capitán, ¿no? Era muy buen capitán, un gran capitán. Sí, ¿no? Que se hacía responsable. Sí. Nada que ver con lo que me contabas tú con los brasileños, aquellos, los Ronaldo, los Roberto Carlos, ¿no? Que eso sí que... Tú me decías una vez, dices que era increíble lo que pasaban de todo, hasta del entrenador, me decías. Sí, pasaban de todo. Mandaba carrera continua y Ronaldo a lo mejor él solo en el centro del campo tocando la pelota. ¿Y eso del Bosque, alguno de estos? ¿O? No, cuando eso estaba Vanderlei Luxemburgo, el brasileño. Es verdad que no. Y bueno, también yo estuve con Camacho, con García Remón y también un poco era la misma historia, ¿sabes? Sí. Se juntaba Ronaldo y Roberto Carlos y hacían la fiesta, ¿no? Sí, ¿no? Y luego se vacilaban a Beckham, me decía. A Beckham se lo vacilaban. Después eran muy buenos amigos, ¿eh? Una vez que salían al vestuario, entraban al vestuario, perdón, como si fueran hermanos, siempre juntos los tres, pero en los entrenamientos es que se lo vacilaban, Y luego me decías, ¿no? Beckham, que pese a toda esa estética de él, que parece que estaba todo el día en la peluquería y sus tatuajes, era un gran profesional. Un auténtico profesional, el primero en todo, en los trabajos físicos, el primero, en las carreras continuas, el primero. Terminábamos de entrenar, él se quedaba un rato más tirando faltas o se quedaba en el gimnasio, se cuidaba al máximo, era un auténtico ejemplo que a los jóvenes nos valía de mucho. La verdad que sí. ¿Y Casillas? Porque ya Casillas estaba por ahí. Sí, estaba. ¿Era santo? ¿Crees que se merece el apodo del santo? Sí. El único que he visto yo que ha vacilado a Casillas ha sido Ronaldo en los entrenamientos, que Ronaldo definiendo era una cosa de otro nivel. Pero Casillas era un auténtico santo, era un espectáculo verlo entrenar. Sí, un gran portero. Sí. Ojalá, por sobre todo la selección española, tuviera porteros como él. Estamos ya terminando, pero ahora la caída. ¿Por qué no te enganchaste, no pudiste? No sé si fue mucha la competencia que había en el Real Madrid y luego cómo vas acabando en otros equipos. Bueno, en el Madrid cuando tú llegas a cierta edad, si no estás en el primer equipo, ya tienes que dejar el filial, no puedes jugar con 24 años en un filial. Por lo tanto, en la época esa que salimos unos cuantos, salimos creo que éramos unos 9, 10 jugadores, entre ellos muchos que habían entrado desde la escuela, que llevaban toda la vida y que ahora son entrenadores, caso de Duque y demás, entrenadores en la base del Real Madrid. Salimos por ese motivo, terminas contrato y si no cierta edad no estás primer equipo tienes que salir. ¿Ahí dónde fuiste a parar? Después fui a Ponferrada, había un... ¿Segunda vez? No, en segunda. Segunda. Teníamos, eso fue un poco, sí, el fútbol, no sé si es suerte, mala suerte, no sé. Teníamos tanto un compañero como yo, Ángel Robles, un chico murciano, y yo teníamos un precontrato firmado con el Racing en Santander en Primera División. Estaba López Caro. López Caro, antes de empezar lo que es la pretemporada, se va al Levante porque no le hacían los fichajes que él quería. Y al final un poco nos quedamos ahí a la intemperie. No le hicieron los fichajes, teníamos un pequeño precontrato firmado, pero que al final pues no valía de mucho.
Y ya entrar en el Levante, estaba interesado, pero en el Levante tenía que dar muchas bajas, pagar mucho dinero para poder luego hacer fichajes y demás. Y ya se complicó la cosa, y para no perder la rueda de fútbol profesional, a última hora llegó la oferta de la Ponferradina y teníamos que aprovecharla sí o sí, y nos fuimos los dos a Ponferrada. Oye, ¿cuánto tiempo fue? Estuve un año, sí, me lesioné y demás, y Ahí tú ya ibas notando, se me están escapando los ahí ya, trenes. sí, porque bueno, si quizás hubiésemos o nos hubiésemos mantenido en Segunda División A, pero descendimos a Segunda B, quizás hubiese estado ahí el tren todavía, pero ya una vez que bajas a Segunda B ya la cosa se complica, estás con una lesión y demás, y como no te metas o no sigas en la rueda esa, en el fútbol profesional es muy difícil engancharte, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, y el regreso, ¿cómo es? Ya estamos terminando el regreso a la Unión Deportiva Lanzarote. También ahí, bueno, fueron años también de Segunda B, ¿no? Muchos años de Sí, en Segunda B estuvimos 2 años, luego estuve un año que quedamos campeón en tercera, estuve un año más y ya luego me fui a Noruega. A Noruega. ¿Cómo fue la experiencia en Noruega? Increíble, Sí. increíble. La aconsejo totalmente, sobre todo a los chicos jóvenes de aquí de la isla, si tienen oportunidad de salir al extranjero, que no se lo piense 2 veces. ¿Qué piensa? No, se aprenden. Se aprende muchísimo. Yo fui allí sin papa de inglés y demás, y al fin y al cabo aprendes. Quieras o no, por la fuerza aprendes. El trato que te dan, la calidad de vida que tienes allí, en todos los aspectos. La verdad que si me llega a coger con unos cuantos años menos, no me sacan de ahí, Sí, no de me ahí. sacan de ahí. Fíjate tú. Y luego, bueno, pero también la complicación de vivir, ¿no? Por el idioma, el frío, tal, o eso no era problema. Yo la verdad que soy una persona que me acostumbro a todo. No soy de los que pasan apuros por alguna cosa excepcional y demás, sino fui a Madrid, sí es verdad que la primera semana lo pasé un poquito mal, pero bueno, después me acoplé igual que en Noruega, totalmente acoplado desde el primer momento. Sí, ¿no? El futuro, ¿cuál es el futuro de Jota? Ya algo decías, no sé si el fútbol va a estar, tendrá un hueco, y no sé si la política también la ves tú como... Bueno, el tema de la política vamos a terminar lo que nos queda, y luego ya pensar si el alcalde quiere de poder ir en lista Sí, otra el vez, equipo, ya lo sí. pensaré y demás. De momento, con el problema este que tenemos arriba, es trabajar, luchar e intentar solucionar las cosas cuanto antes. Y luego en el tema de fútbol, pues bueno, voy a sacar los títulos y tenerlos ahí, y ya luego se verá si me gusta o no, porque tener los títulos no significa ponerte al frente de un equipo y que te vaya a gustar. A lo mejor no es, o es muy diferente a lo que tú estás acostumbrado, que es estar dentro del terreno de juego. El otro día me decía Davo en una conversación que un poco que lo dejaba, dice, no voy a entrenar, dice, porque le decía que no quiere generalizar, no quiso generalizar, pero como que veía menos compromiso en el jugador de hoy en día. Y yo no sé si tú estás, ¿sabes cómo dijo? Oye, si yo no voy a estar perdiendo, y la gente como le dice, no, que me voy al cine con mi novia, y como si no voy a entrenar no voy a jugar, ¿no? Entonces, claro, él se... Totalmente de acuerdo, ya el compromiso no es como nosotros antiguamente, que te convocaba a lo mejor una categoría superior a ti, estabas 2 horas antes en el entrenamiento o no fallaba nadie a entrenar. Hoy en día el entrenador es complicado, porque conozco a algunos que me han dicho, es que voy a entrenar y en el trayecto de mi casa al campo a lo mejor me escriben 4 o 5 jugadores que no van a entrenar, que están cansados de trabajo y tal, y ya tienes un poco que darle la vuelta al entrenamiento que tenías preparado, y claro, eso te lleva mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que el compromiso del jugador vamos, ni por asombro es como antes. Ni como antes, ¿no? Por eso tendrás que, si entrenas, tendrás que tener una plantilla a lo mejor más comprometida, ¿no? Buscar eso. Nosotros, ojalá, a ver si me da la oportunidad algún día en el Tinajo, porque la verdad que nosotros allí súper contentos. Si hay 24 jugadores que no te fallan a entrenar, hasta gente que piden ir a entrenar sin ficha y demás, y eso, quieras o no, es de agradecer, y la competitividad que le da a todo el mundo para que no se acomode, ¿no? Sí, para querer jugar y hacerse mejor. Jota, ha sido un placer, estaremos en contacto, ya no te veremos en los terrenos de juego, pero te veremos en salones de pleno y esas cosas. Ha sido un placer. Nada, el placer es mío, muchísimas gracias. Las palabras de Jota, en este caso, bueno, ya exfutbolista,
no se sabe, bueno, se sabe el futuro. Él, me imagino que él es un hombre ordenado y bien amueblado y seguro que tiene su futuro bien encauzado. Sí, es cierto que está en la política, por otro lado también el fútbol desde los banquillos se está sacando los títulos y yo me imagino que la experiencia que ha logrado durante todos estos años pues también sería conveniente. Desde mi parte yo le animaría porque también eso hay que pasarlo, ¿no? Hemos hablado sobre todo ¿no? de un jugador tan precoz, ¿no? Cómo llega con 15 años al primer equipo de Lanzarote, cómo llega a la Unión Deportiva Las Palmas y cómo llega al Real Madrid. Es verdad que luego ya el fútbol es complicado también, hay muchos jugadores, muy buenos jugadores, y en este caso, bueno, ya el resto ya lo hemos conocido. Nosotros nos despedimos, pasen una feliz tarde.